Listo. Bueno, vamos a ver el montaje. Miren, esto se los comento porque hay algunas cosas interesantes que hay que tomar en consideración antes pues, de poder instalar correctamente el sensor FTMG. Dice aquí que al montar o desmontar el sensor es necesario despresurizar el conducto del gas. Pues sí, esto es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si el gas está presurizado en el conducto, pues puede ser que al aflojar una tuerca, al aflojar algún clamp, alguna forma de conexión, pues el sensor pudiera golpearnos en la cara, pudiera salir disparado por alguna razón. Bueno, la razón sería que hay presión, ¿verdad? En la línea. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Esto nos puede olvidar muy fácilmente, ¿eh? Desmontarla, despresurizar. Es más seguro siempre despresurizar que ir despresurizando en el proceso de aflojamiento de la tuerca. Al ir aflojando la tuerca, pues va perdiendo presión, pero es un poquito más peligroso. Mantenga el lugar de montaje fácilmente accesible y libre de vibraciones. Hay que tener cuidado con eso, fácilmente accesible y libre de vibraciones. Asegúrese que hay una distancia mínima de 150 milímetros hasta el FTMG. Hay que dejarle un espacio para que pueda funcionar correctamente, que no esté ahí, digamos, lleno de calor, que no esté con otras tuberías ahí que estén, pues, dificultando la colocación o la retirada del equipo. Hay que respetar la temperatura ambiente, miren lo que les decía yo, respetar la temperatura ambiente. Hay que verificar los datos técnicos para ver qué temperatura ambiente debe de trabajar este equipo. El gas de medición debe corresponder a la clase de pureza 344 o mejor, según la norma ISO 8573-1 del 2010. O sea, bueno, de preferencia tener una pureza 344, dice aquí. No se debe permitir que el gas de medición y el aire ambiente se condensen, o sea que se vuelvan agua, vamos a decir. Montar el FTMG detrás del secador de aire de la red de aire comprimido. Detrás del secador de aire, o sea, una vez que ya el aire está seco. A ver, tenemos aquí a José Manuel Díaz Checo. Adelante, José Manuel, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, buenos días. No sé Buenos días. si eso será un tema de traducción, pero si montamos el equipo detrás del secador, no sería Ajá. antes de que el aire sea secado, no sería después del secador. Es muy posible que sí. La idea es eso, que sea después del secador. Sí, A lo sí. mejor lo están Ok, viendo de aquí para allá, para acá. Sí, la idea es que el aire esté seco, es correcto. exacto, sí. Ok, gracias. Bueno, no, de nada, Manuel. Gracias a ti por la cooperación. Bueno, seguimos adelante. Si falta el secador, instale el FTMG detrás del separador de condensado e instalar los filtros adecuados. O sea, necesitamos que no le entre, digamos, agua al sensor. Aquí se confirma, ¿no? Lo que nos decía José. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Dirección de instalación. Miren, esto es importante, esto es muy importante. Y de hecho, el sensor pues tiene una flecha, y aquí la vemos. Obviamente se la puse más grande y la puse más visible para hacer notar el tema. Pero esto es importante que el flujo del gas, del aire, por ejemplo, sea el correcto. Dirección de instalación. El montaje correcto es importante para la predicción de medición del FTMG. El medio de medición debe fluir a través del canal de medición en la dirección indicada por la flecha. Esta es una dirección preferida, pero es muy importante que lo pongamos en esa medición. Ahorita van a ver ustedes por qué. Miren, el sensor ha sido calibrado en la dirección de la flecha y solo muestra datos precisos y valores medidos reproducibles cuando el flujo está en esta dirección. Importante, tenga en cuenta que el sensor también muestra los valores medidos en la dirección opuesta. La exactitud y la precisión de los valores son limitados
y no son claramente predecibles en este caso. O sea que si lo ponemos al revés, pues nuestro sensor va a medir, pero no vamos a saber si va a medir de manera correcta o va a estar dándonos datos incorrectos. Entonces, por esa razón es importante que pongamos nuestro sensor en la dirección adecuada. Me he quitado un anuncio que está aquí, ahí está. El sensor no puede distinguir entre las direcciones del flujo. Las cantidades sumadas, masa, volumen y energía, siempre cuentan en la suma total, tanto si van en la dirección de la flecha como si van en contra de la flecha. O sea que si lo ponemos al revés o lo ponemos en una situación donde le esté regresando un reflujo que pasa en sentido contrario, pues el sensor lo va a sumar. El sensor no sabe si el flujo va o viene, pero todo lo que pase por ahí lo va a sumar. Entonces, en vez de restar, digamos, lo que viene en sentido contrario, lo va a sumar. Por este motivo, se recomienda montar el sensor lo más cerca posible del consumidor para evitar el reflujo. O sea, que haya un regreso de gas. Es muy importante, ¿no? Seguir esa flecha. Tenga en cuenta también lo siguiente. Coloque el FTMG lo más lejos posible de perturbaciones en el flujo. Por ejemplo, diferentes diámetros de tubería. Donde se cambia un diámetro de tubería, pues hay reflujo. Hay turbulencias, vamos a decir. En curvas hay turbulencias en conexiones en T, o válvulas o empujadores. Montar el FTMG delante de las válvulas o empujadores. Respetar las longitudes prescritas en las zonas de entrada y salida. Miren, esto también es muy importante y muchas veces, pues los mexicanos no somos muy dados a leer los manuales. Entonces instalamos el sensor sin tomar en consideración que debemos de dejar un cierto margen a la entrada y un cierto margen de tubo recto a la salida. Entonces, para esto hay que ver en las condiciones que lo hacemos y el sensor que tenemos, qué medidas de tubos necesitamos instalar tanto a la entrada como a la salida para cumplir con estos requisitos. Seleccione los tramos de entrada más largos para gases con densidades más bajas. O sea, gases con densidades más bajas, tramos de entrada y salida más largos. Para el FTMG hay disponibles tubos de acondicionamiento de caudal adecuados con diámetros nominales, DN15, DN20, DN25. En estos se encuentran accesorios para tuberías de acondicionamiento de flujo. Miren, aquí está el sensor. Y los tubos que estamos viendo son los que están marcados con 6 y 7. Aquí dice 6 tubo de entrada, 7 tubo de salida. Los números 3 dice conexión de proceso. Puede ser una rosca tipo G o una rosca hembra tipo NPT. Y vemos también el cabezal del sensor, la conexión eléctrica, este es el número 2, donde va el cable. 3, conexión a proceso. 4, dirección de flujo, ahí está la flecha. Hay que tener mucho cuidado con esa flecha y tener cuidado también con los tubos de entrada y salida. Aquí está otra vez. Otro sensor diferente instalación. Y va el tubo, ahí está la flecha. Y también van tubo de entrada y tubo de salida. Accesorios para la instalación. Las zonas de entrada y salida que se muestran son los requisitos mínimos para mediciones precisas. O sea, tenemos que tener forzosamente esos tubos si queremos tener una medición muy precisa. Las zonas de entrada se pueden reducir mediante acondicionadores de flujo instalados adicionalmente. Yo desconozco cuáles son los acondicionadores de flujo, no es mucho mi área, el Process Automation no es mucho mi área, pero bueno, supongo que ustedes sí pueden entender esto, yo no mucho, pero bueno. Los acondicionadores crean una pérdida de presión adicional, lo que puede reducir
la cantidad de flujo. Importante. Observe los valores mínimos especificados para garantizar mediciones reproducibles. Si no es posible cumplir con las zonas de entrada especificadas, se producirán desviaciones considerables en los valores medidos. Para medir con la precisión especificada, se recomiendan condiciones de entrada de 100 por dn, o sea, 100 por el diámetro, para permitir que se forme un perfil de flujo óptimo. Miren, aquí lo que nos está diciendo es que si el dn, por ejemplo, es 15, pues hay que multiplicarlo por 100, que viene siendo 1500. Sería, pues, es bastante, ¿no? 1100 por dn. Aunque miren, aquí tenemos, del otro lado tenemos una tabla donde nos dice 10 por dn. Tenemos por ahí un micrófono abierto, si lo apagan, por favor. Gracias. Bueno, aquí lo que hay que recordar, hay que tener en mente es que se tiene que llenar algún requisito de tubería recta antes de que el flujo de aire o de gas llegue al sensor, tanto a la entrada como a la salida. Esto es para evitar turbulencias, para evitar que el aire vaya, pues vamos a decir, alterado en su transporte. El aire tiene que llegar al sensor sin burbujas, sin turbulencias, o sea, llegar tranquilito para que pueda ser medido correctamente y se pueda reproducir esos valores. Algunos beneficios: optimice la eficiencia energética y aumente la rentabilidad, detectando y evitando pérdidas innecesarias de energía y fugas. Miren, el sensor está muy interesante, tiene una medición de 8 parámetros en un sensor, incluida la energía en kilowatts. Fíjense, medición de 8 parámetros en un sensor. Esto quiere decir, pues, que en un momento dado, para sustituir este sensor, en un momento dado podríamos necesitar 8 sensores. Este sensor lo está haciendo en uno solo. Es un sensor relativamente pequeño, cabe en la palma de la mano, digamos. No es tan enorme, a pesar de que tiene un display bastante amplio, bastante cómodo, que nos permite ver diferentes mediciones que están llevando a cabo en ese momento. Aparte de que, como vemos aquí en la gráfica del medio, pues tiene IO-Link para ver, que nos sirve para hacer gráficas, hacer mediciones, verificar qué es lo que está pasando. Fácil manejo gracias a su web server integrado. Fíjense, es otra ventaja. Tiene su web server integrado. Entonces, en un momento dado, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el SOPAS, pues podemos ingresar por medio de la dirección que tenga este dispositivo y ahí podemos hacer programación y verificar qué es lo que está pasando dentro del dispositivo. Preparado para la industria 4.0, MQTT y OPC UA. Garantiza una conectividad óptima en la nube. Son protocolos de comunicación para solicitar la información al display. FTM, aquí me faltó la G. FTMG, innumerables opciones de montaje y manejo sencillo. El FTMG se caracteriza por su construcción ligera y compacta. Eso facilita la instalación incluso con espacio limitado. Sí, es un sensor muy ligero, pues es muy compacto. Miren, si ustedes, por ejemplo, comparan en la foto de abajo, aquí donde está la ruedita, comparan, por ejemplo, el tamaño del conector con el sensor, se van a dar cuenta que el sensor no es tan grande, tan voluminoso, pues, difícil de instalar, difícil de colocar. No, es un sensor sencillito, muy poco pesado, poco voluminoso y por lo tanto pues cabe en espacios muy reducidos y no, digamos que no hay que poner una instalación especial donde tuviéramos que estar cargando el peso del sensor. El peso del sensor es muy poquito, no sé ahorita de momento cuál es el peso, pero es muy ligerito y bueno, lo podemos poner en cualquier línea. La pantalla puede girarse en incrementos de 90 grados. Fíjense esto qué interesante. La pantalla del display pues tiene como todas las pantallas su parte de arriba y su parte de abajo.
Pero muchas veces resulta que por la colocación del sensor en la tubería, la pantalla no nos queda convenientemente, digamos, colocada. Puede quedar de cabeza, puede quedar volteada a 90 grados, etc. Entonces, con este sensor podemos girarla en incrementos de 90 grados. O sea que si la cabeza está, la pantalla está totalmente de cabeza, pues le daremos dos incrementos de 90 grados para que llegue a 360 y la podamos ver correctamente. Sin embargo, habrá ocasiones en que nos convenga tenerla, por ejemplo, a 90 grados o a 270. Y finalmente puede estar también a 180, que es de cabeza. Entonces, el hecho de que la podemos mover significa que la lectura de los valores medidos siempre es conveniente, independientemente de la posición de instalación del sensor en la tubería. O sea, eso nos da la comodidad, pues, de voltear todos los mensajes que nos da el display. Se pueden seleccionar fácilmente varios estándares de referencia, según DIN o ISO, a través del menú del FTMG. Incluso los valores de referencia definidos individualmente se pueden configurar fácilmente con el dispositivo. Fíjense, para manejar este sensor tenemos 4 botones que están aquí en la parte de abajo de la pantalla. Dos, los de los extremos, son para navegación horizontal y otros dos que están en la parte de abajo son para navegación vertical de las pues, configuraciones que le podemos dar a nuestro sensor. Entonces, la configuración vía manual, digamos, es también muy sencilla. Por medio de los 4 botones y podemos hacer toda la configuración completa del dispositivo. Las salidas son configurables también para una adaptación sencilla a la aplicación deseada. Sí, las salidas las podemos también programar de acuerdo a lo que queremos que salga por cada una de ellas. Obviamente también de acuerdo a nuestra programación, a nuestra aplicación que queremos desarrollar. Entonces, pues creo que es un sensor muy completo, muy interesante. Pues nos puede resolver muchas situaciones. Creo que vale la pena que se metan un poquito a estudiarle a este sensor para ver en qué les puede ayudar a las personas que tienen este tipo de proceso de aire a presión o de gases a presión. Puede ser una buena aplicación. De hecho, yo sé que este sensor se ha vendido en México en varias ocasiones, pero en proyectos completos, digamos, no es un sensor ni dos, se venden 12, 15, 20, 30 sensores del mismo tipo, porque lo considero muy completo. Chéquenlo, vale la pena que lo vean. La configuración es flexible, el ajuste de diferentes estándares de referencia según DIN o ISO. La instalación es también flexible gracias a la construcción ligera y compacta. Fíjense, de hecho, por ejemplo, aquí se ve el tubo, pues debe ser como de 1 pulgada, y aquí se ve el tamaño del sensor, es realmente un sensor pequeño, no es tan grande. Manejo intuitivo a través de grandes contrastes, pantalla OLED, con texto plano. Fíjense, la pantalla es muy visible. La pantalla es muy visible, entonces podemos ver desde alguna distancia, podemos leer los números que está desplegando el sensor. Entonces, pues es una pantalla que nos da comodidad. Soporte la eficiencia operativa con una instalación rápida, sencilla e intuitiva. Si nosotros queremos tener una operación con eficiencia, pues posiblemente uno de estos sensores pudiera ayudarle a usted a llegar a esa situación. Campos de aplicación: monitorización y consumo de fugas en sistemas de aire comprimido. Monitorización del consumo energético de aire comprimido en la red de suministro. Medición de gases inertes en envases con atmósferas modificadas para la industria de alimentos y bebidas. Finalmente, medición de caudal de gases no corrosivos, como el argón, el helio, el dióxido de carbono o el nitrógeno. Bueno, señores, pues gracias por su atención. Llegamos al final de esta presentación. Les decía yo que era cortita realmente.
Y les dejo también aquí la dirección del test para este sensor. Déjenme pasarla al chat, como lo hago siempre, porque parece que ahí la ven mejor. Me abrí el chat, ahí está. Y permítanme poner la dirección del test. Ahí está. Ahí está la dirección. Bueno, señores, pues fue todo por hoy. Con esta presentación del FTMG se acaban el ciclo de presentaciones del FTMG y la semana entrante tendremos un sensor nuevo. Les repito nuevamente, recuerden que todo octubre no voy a estar. Todo octubre voy a estar fuera, regresando el primer jueves de noviembre. No he checado cuándo es el primer jueves de noviembre, pero bueno, el primer jueves de noviembre estaremos aquí nuevamente de vuelta. Hola, ¿podríamos tener más información para la medición de kilowatt hora? Sí, José, mira, lo recomendable para este caso ya sería que bajaras el manual de operación del sensor y ahí te puede dar información. De todas maneras, voy a ver si encuentro algo más de cómo hace la medición de kilowatts. Si te he de ser sincero, a mí también me parece un poquito interesante saber cómo hace esta medición. Déjame ver si encuentro algo y si encuentro algo te lo mando con todo gusto. Y si no, de todas maneras ahí en la página web de SIG te metes a este sensor y ahí puedes bajar Podría ser, el manual de programación. Sí, te escucho. muchas gracias. ¿Podría enviar por correo la presentación? Sí, sí, cómo no. Claro que sí, Muchas te la gracias. envío, José. Feliz día a Bueno, todos. gracias, José. Gracias, claro que sí, te la envío en un momento. Bueno, señores, pues creo que es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Y como les repito, en octubre no voy a estar, pero en noviembre comenzamos. Ahorita nos quedan, creo que 1 o 2 jueves de septiembre, sí lo vamos a utilizar, pero octubre no. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que estén bien, saludos y hasta luego. Jesús Rodríguez, buen día para todos. Buen día, Jesús, que estés bien, cuídense. Buen día, César Trujillo, buen día. Diana Salazar, buen día, muchas gracias, Diana. Saludos también para ti y para Alan.